En el nuevo libro de Joaquín Abad, Juan Carlos y Leticia, dos biografías paralelas, se hace un recuento de las amantes más conocidas del rey emérito Juan Carlos, el cual, según el libro, ha movido su residencia a Abu Dhabi para no tener que declarar a la Hacienda española el monto de su millonaria fortuna. La fortuna del rey emérito está valuada en 2.000 millones de euros, monto que ha provenido de negocios ilícitos salpicados por irregularidades financieras y fiscales. La primera de las amantes que analiza el libro de Joaquín Abad es Corina. La bella alemana nació en enero del 64 en la ciudad alemana de Frankfurt y es 26 años más joven que el rey emérito. Juan Carlos conoció a Corina en la finca La Garganta, Ciudad Real, propiedad de Lord Gerald Cavendish, duque de Westminster. Corina era una de sus amantes por aquel entonces, pero cuando el rey Juan Carlos la conoció se prendó de ella. Corina siempre estuvo vinculada con altas personalidades del jet set internacional. A los 25 años se casó con el empresario británico Philip Atkins, con el que tuvo una hija. Después se divorció de él y se casó con un aristócrata alemán llamado Casimir, con el que tuvo a su segundo hijo Alexander. Mientras estuvo vinculada con el rey Juan Carlos, era presentada como activa empresaria y responsable de Boss Sporting, una empresa que organizaba safaris de lujo, entre ellos el de Botswana, en el que el rey emérito se fracturó una cadera. Corina viajaba con el rey con pasaporte diplomático y lo acompañaba en sus viajes oficiales para hacer negocios millonarios como el realizado con Arabia Saudita. Corina estuvo vinculada en la creación de un fondo de inversión aportado por 20 empresarios españoles que aportaron 20 millones de dólares, dinero que actualmente ha sido dado por perdido, pues no se sabe a dónde fue a parar. Corina también cerró jugosos contratos de venta de armamento a Arabia Saudí, llevándose el 5% de comisión de una factura de 3.000 millones de euros. Por otro lado, Corina vivía en una finca del Pardo perteneciente a Patrimonio Nacional, protegida por los servicios secretos, utilizando vehículos oficiales para sus desplazamientos y con todos sus gastos pagados con los impuestos de los españoles. También se sabe que Corina tiene dos cuentas en Suiza, una en el Bank of Scotland de Zurich y otra en el Private Bank de Ginebra, donde ingresó las comisiones que ganaba como representante de la Casa Real Española durante más de 10 años, cobrando honorarios de 5.000 euros la hora y comisiones de un 5% sobre los negocios cerrados. La relación se fracturó y Corina presentó una demanda contra Juan Carlos por acoso y le exigió el pago de una compensación de 146 millones de euros. Sin embargo, la demanda fue desestimada por un tribunal británico. La segunda amante conocida del emérito fue María Gabriela de Saboya. Era una princesa, hija de Humberto II de Saboya, último rey de Italia. Juan Carlos tuvo relaciones con ella en los cruceros organizados por la reina Federica de Grecia. La princesa María Gabriela se quedó embarazada de Juan Carlos y tuvo una hija llamada María José de la Ruelle, la cual fue dada en adopción. La tercera amante conocida de Juan Carlos fue Carla Olguina de Rovilán. Era una condesa y artista de cine que aparece en La Dolce Vita de Federico Fellini. Conoció a Juan Carlos en Estoril y tuvo con él una relación de 4 años. Carla tuvo una hija del monarca a la que llamó Paola. Cuando Juan Carlos decidió casarse con Sofía de Grecia, fue a contárselo a Carla, a la que le enseñó su anillo de compromiso. En ese momento ella le confesó que había tenido una hija, pero Juan Carlos se negó a reconocer la paternidad de la menor. La tercera amante conocida de Juan Carlos fue Sandra Mussorgsky. Era una joven y prometedora actriz nacida en Tánger. Su padre era un diplomático e ingeniero ruso casado con una española. Emprendió su carrera artística a los 10 años y comenzó a copar las portadas de las revistas del corazón muy pronto. Se hizo una estrella dentro del cine del Destape, en el que realizaba desnudos artísticos y cobraba $500,000 de pesetas por película. Sin embargo, Sandra murió misteriosamente cuando faltaban pocos días para que cumpliera los 19 años. El suceso ocurrió el 23 de agosto de 1977, cuando cayó desde la terraza de su casa, un cuarto piso en la madrileña calle Álvarez de Baena, número 3, cuando regaba las plantas.
Sandra estuvo ingresada en coma vegetativo en el Hospital Francisco Franco durante 24 días hasta que finalmente falleció. La versión oficial que se difundió fue que Sandra se había sometido a un régimen de adelgazamiento estricto a base de fármacos. Aparentemente sufrió un mareo y el forjado del balcón donde estaba asomada cedió, precipitándose al vacío. Sin embargo, lo extraño del caso es que Sandra estaba embarazada del rey Juan Carlos al momento de su muerte y se había negado a practicarse un aborto. El actor Pepe Sancho, íntimo amigo de la actriz, negó que se hubiera tratado de un suicidio, ya que aseguró que estaba feliz con el embarazo. Por otro lado, la barandilla del balcón tenía suficiente altura para que en caso de un desvanecimiento fuera imposible que cayera accidentalmente. Además, las plantas que iba a regar estaban en el suelo y resultaba casi imposible que su cuerpo se pudiera haber deslizado por la ranura de la balconada. La tercera amante conocida de Juan Carlos fue Raffaella Carrà. Era una célebre artista italiana nacida en Bolonia. Carrà fue una figura multifacética en el mundo del entretenimiento. Destacó como actriz de cine e hizo una exitosa carrera musical. Carrà se trasladó a España en la década de 1970 y se convirtió en presentadora del programa Hola Rafaela, que marcó un hito en televisión española por su promoción y aceptación de la comunidad LGBT. Rafaela fue una de las amantes más queridas de Juan Carlos durante varios años y se sabe que la mandaba a buscar en un vehículo que la llevaba a sus famosos picaderos. La cuarta amante conocida de Juan Carlos fue Carmen Díez de Rivera. Iba de acompañante de Adolfo Suárez, el director general de televisión, a Zarzuela, donde despachaba con Juan Carlos a altas horas de la madrugada. Carmen era la hija menor de la marquesa de Llansol, nacida en 1942, fruto de una aventura de su madre, María Sonsoles de Icaza, con el cuñado de Francisco Franco, el señor Ramón Serrano Súyer. Carmen creía que su padre era Francisco Díez de Rivera hasta que a la edad de 17 años, cuando estaba a punto de contraer matrimonio con el hijo de Serrano Súyer, su madre le confesó que eran hermanos. Debido a esto se fue de España unos años, pero al volver conoció a Juan Carlos y su influencia en el rey fue tanta que a ella se le atribuye el haber iniciado el proceso de transición política en España. La quinta amante conocida de Juan Carlos fue Bárbara Rey. El escándalo estalló en 1997 cuando denunció que había sido víctima del robo de unas grabaciones de sus encuentros sexuales con el entonces rey. Su hijo había sido el encargado de grabar estos encuentros íntimos. Bárbara Rey sobornó al rey y le exigió un sueldo mensual de 2 millones de pesetas que salieron de los fondos reservados del Estado. Recibió su sueldo durante 2 años hasta que el presidente Aznar llegó al poder. El presidente puso fin a los desembolsos y entonces Bárbara Rey exigió la cantidad de 400 millones de pesetas por su despido improcedente. Finalmente, el material grabado se evaporó misteriosamente de la caja fuerte del chalet de la vedette. Con el objetivo de comprar su silencio, Bárbara Rey recibió la suma de 4 millones de dólares, monto que se pagó con fondos reservados del Estado. La sexta amante conocida de Juan Carlos fue Antonia del Ate. Se encontró con el rey en su barco El Fortuna durante 2 horas. Después de ese encuentro, el rey le empezó a pagar la casa que tenía en Barcelona. El escándalo fue mayúsculo ya que Antonia estaba casada con el conde Lequio y la madre de Lequio era prima del rey Juan Carlos. La séptima amante conocida de Juan Carlos fue Marta Gallá. Esta ha sido la relación más duradera que ha tenido el jefe del Estado y mucha gente ha asegurado que después de Corina ha sido la mujer con la que se ha vinculado más emocionalmente. Marta Gallá es una hermosa mujer de origen catalán que estuvo casada con un renombrado ingeniero. El monarca la conoció en 1978 durante unas vacaciones de la familia real. La relación era tan seria que en una ocasión el rey Juan Carlos se desapareció de España y abandonó sus funciones para pasar unos días cuidando a Marta en una clínica en Suiza. La octava amante conocida de Juan Carlos fue la misma Lady Di. Era frecuente ver a la princesa y a sus hijos paseando con el rey de España o navegando en su yate.
La cronista real Lady Colin Campbell confesó que Diana había tenido relaciones con Juan Carlos en 2 ocasiones y que el monarca le había facilitado un cheque con $45,000 para que ella pudiera comprar unas fotos con el torso desnudo que le habían hecho en un gimnasio. La novena amante conocida de Juan Carlos fue Nadiuska. Era una conocida actriz del Destape, nacida en Alemania, de padre ruso y madre polaca. Fue protagonista de varias películas eróticas y llegó a trabajar en más de 100 filmes. Tenía unos impresionantes ojos verdes que inmediatamente cautivaron a Juan Carlos. Su relación no fue duradera, pero sí muy pasional. La 10ª amante conocida de Juan Carlos fue Paloma San Basilio. Fue una famosa artista que estudió filosofía y letras en la Universidad Complutense de Madrid. Fue una amante ocasional del monarca y no tuvo mucha relevancia sentimental en su vida. La 11ª amante conocida de Juan Carlos fue Anne Igartiburu. Era una famosa presentadora de televisión española, nacida en Elorrio, casada y luego divorciada del bailarín Igor Yebra. Era una amante esporádica del monarca que recibía un cheque especial de varios millones de pesetas después de cada cita. La 12ª amante conocida de Juan Carlos fue Juliana Steinbusch. Acompañó al rey Juan Carlos en varios viajes al extranjero en eventos deportivos como la Copa del Rey de Vela, en corridas de toros y en carreras de Fórmula 1. La 13ª amante conocida de Juan Carlos fue Débora Morville. La conoció después de su separación con Corina. Era una popular presentadora de televisión en Estados Unidos. Se le vio acompañando al monarca en su nuevo velero Bribón. Guardaba un gran parecido físico con Corina, al punto que la confundían con ella. La 14ª amante conocida del monarca fue Sol Bacharach. Era una valenciana por la cual el rey rompió su relación con Corina en 2009. Tuvo una vida difícil ya que su esposo fue asesinado por la banda terrorista ETA y su hermana falleció víctima de las adicciones. Fue profesora de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia durante 15 años. Como pueden ver, la lista de amantes del rey Juan Carlos es muy larga y no habría problema en ello si el lujoso estilo de vida de estas mujeres no hubiera sido financiado con el dinero de los contribuyentes españoles. Tal vez el rey Juan Carlos hizo cosas buenas por España, pero creo que los 2.000 millones que le pagaron los españoles por su servicio de 39 años deja la deuda muy bien saldada. ¿Qué opinas de las 14 amantes reveladas en el libro Juan Carlos y Leticia, 2 biografías paralelas? Te leo en los comentarios. Si quieres apoyar mi canal, recuerda suscribirte, darme un like y compartir mi video en todas tus redes sociales. También puedes unirte a mis niveles de membresía desde $2.49, $9.99 o $24.99 al mes.